Hola chicos, vamos a continuar con esta parte 2 de el video donde estábamos dibujando el diagrama eléctrico y el diagrama unifilar del plano arquitectónico de la nave de procesos de manufactura de la Facultad de Ingeniería Química. En este caso nos faltó terminar de dibujar el diagrama eléctrico. Vamos a terminar de dibujarlo en este video y vamos a empezar a construir, perdón, vamos a terminar de construir el diagrama unifilar. Bien, vamos entonces al video. Bueno, vamos a recordar, perdón, antes el diagramita, teníamos este diagramita, alcanzamos a dibujar el- en el diagrama eléctrico todo esto los equipos, que son 4 equipos. Nos quedó pendiente dibujar lo referente a las luminarias y a los tomacorrientes. Recordemos que acá en las instrucciones les coloqué que teníamos que dibujar, teníamos que colocar en nuestro plano una pastilla perdón, dos pastillas para los tomacorrientes, una para esta línea, otra para esta línea y otra pastilla para toda la iluminación de la nave. Bien, entonces tenemos que agregar una, dos, tres pastillas monofásicas. Ya no es mucho lo que nos estaba faltando. Entonces vámonos a la cámara. Tenemos nuestros dos planos. Vamos a agregar otra nueva. Vamos a continuar nuestro diagrama. ¿Dónde se queda? Y bien, tenemos nuestro plano. Y lo que vamos a hacer es continuar los trazos. En este caso podemos tomar una fase, la fase que sea, en este caso es la fase 1. Y necesitamos agregar 3 pastillas. Pastilla de las luminarias, pastilla de los tomacorrientes del lado derecho y pastilla de los tomacorrientes del lado izquierdo. Correcto. Entonces rápidamente vamos a ponerle un nombre. Luminarias, tomacorrientes izquierdo y tomacorrientes derecho. Bueno, entonces las luminarias les mencioné que en este caso en la nave de procesos de manufactura y de lo que es la iluminación se enciende todo exclusivamente con eh, un- una pastilla. ¿Qué implica esto? Que cuando yo energice esto, se van a encender directamente mis luminarias. Es decir, que voy a tener una, dos, tres, no sé, todas las luminarias están allá en el dibujo, que son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 luminarias. Bueno, vamos a dibujar 6 luminarias. Es colocarlas en paralelo y hay que colocarles un neutro directo. Entonces le colocamos un neutro directamente a cada una de estas luminarias. Y listo. En el momento que yo enciendo la pastilla, se encienden todas las luminarias, ¿correcto? No voy a tener un apagador de paso, un apagador simple. Bien, vamos a poner esto por 2 para no estar dibujando 12 luminarias. Bien, después tenemos acá los tomacorrientes y con los tomacorrientes pasa lo mismo. En este caso, cada pastilla va a energizar 4 tomacorrientes. Entonces en total tenemos que dibujar 1, 2, 3, 4. Correcto. Y la última pastilla. 1, 2, 3 y 4.
Bien, entonces hasta acá ya terminamos nuestro diagrama eléctrico. Tenemos todas nuestras pastillas, en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pastillas. Entonces, hay algo muy importante en este caso y es que los tableros se seleccionan por el número de pastillas que pueden albergar. Les voy a mostrar una imagen ahorita en internet, tableros de diferentes espacios, es decir, existen tableros que pueden soportar, dependiendo del tamaño, pueden soportar varias pastillas, 6 pastillas, 12 pastillas, 18 pastillas, y el tamaño del tablero en general va a depender de ese número de pastillas. Se los voy a mostrar ahorita en la presentación. Bueno, busqué unas imágenes acá en internet rápidamente para mostrarles los centros de carga. Ya les había mostrado imágenes de los centros de carga en mi primera presentación, creo que en el video 1 o en el video 2. Les hablé que básicamente estos centros de carga son unas unidades que alojan los interruptores termomagnéticos. Estos centros de carga que les estoy mostrando en particular alojan interruptores termomagnéticos de engrapar. Los interruptores termomagnéticos yo les mostré dos tipos, unos de riel y otros de engrapar. Los que son de riel realmente son de uso residencial. Se pueden utilizar en aplicaciones industriales, sí, pero en aplicaciones industriales leves o ligeras. Digamos, o sea, lo pueden ver en la industria, pero quizá para encender y apagar una bombita, un motorcito, algo simple. Pero los equipos realmente que están conectados, perdón, los equipos de procesos, de manufactura o todo lo fuerte de una industria, cuando menos va a tener interruptores termomagnéticos de engrapar, que son unidades un poquito más sólidas. En este caso, a ver, voy a hacer un cambio rápidamente a la cámara para volver a mostrar cómo era una pastilla termomagnética de engrapar. La tengo acá. Bien, como pueden observar, esta pastilla termomagnética, esta es una pastilla de 2x30, dos polos. Es para conexiones monofásicas a 220. Bueno, esta puede tener conexiones monofásicas de 220, donde cada una de los hilos tiene 110 de corriente, o cada uno de los hilos tiene 220 de corriente, de tensión. Bien, entonces estas pastillas, la manera en la que se colocan en los tableros que les acabo de mostrar es a través de estas dos grapitas. Básicamente lo que tiene el centro de carga son unas muescas donde las que están de este lado, las de arriba, a veces se conectan de forma horizontal y a veces en forma vertical. Pero las que están arriba, estas son las que les dan la corriente a la pastilla. Y la corriente sale a través de este cable, ¿correcto? Acá tiene su conector y todo. Estas no tienen corriente, estas son solamente muescas de sujeción. Entonces cuando se engrapa, en la pestaña que se engrapa de este lado, tiene corriente. En la pestaña que se engrapa de este otro lado, no tiene corriente. Son unos plastiquitos nada más para sujetar la pastilla. Cuando se engrapa, lo único que hay que hacer con la pastilla es que, bueno, por este lado, por estas terminales, ya va a recibir la tensión, la corriente, y por este lado ya se conectan los cables que van hacia los diferentes equipos. Vamos a regresar al centro de carga y ahorita les van a identificar las laminitas por donde se conectan o donde se engrapan estas pastillas. Bueno, en este caso acá podemos observar, tenemos 4 centros de carga. Y podemos observar que son diferentes tamaños. En este centro de carga, de acá, el inferior, el chiquitito, solamente pueden entrar 4 pastillas. Acá se alcanza a ver que son 4 pastillas independientes de un polo cada una. En el que está acá arriba observamos un centro de carga, de hecho un poquito más grande.
acá podemos ver de cuántas pastillas le entran a este centro de carga. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pastillas. ¿Correcto? Ahora, vemos estas 6 plaquitas y entra una pastilla de este lado y otra pastilla de este otro lado. En total a este centro de carga le entran 12 pastillas. Bien, ¿cómo se conectan estos centros de carga? Esto que tenemos acá son las terminales de las líneas de tensión. Acá se conecta, digamos, L1 y acá se conecta en esta terminal L2. Y detrás, esto que vemos acá, esto negro, es plástico. Detrás de este plástico pasan unas barras metálicas y esas barras metálicas están conectadas a este terminal. Por ejemplo, acá hay una barra metálica detrás que se conecta a esta laminita. Y hay otra barra metálica acá que se conecta a esta laminita. Y así de forma escalonada. Entonces todo es una barra metálica. Es decir, esta laminita es la misma fase que esta línea. Y esta es también la misma fase que esta otra línea. Por el otro lado, esta línea se conecta a esta laminita y se conecta a esta laminita. Y por último en esta. Entonces, cada línea en este caso tiene conexión a 1, 2 y 3 laminitas. La pastilla donde entra, vamos a cambiarle el color a esto. La pastilla es un modulito que se engrapa de este lado. Si es individual, se engrapa solamente acá. Acá lleva una pastillita y acá lleva otra pastillita. Correcto, de forma encontradas. Si es una pastilla duplex, por ejemplo, la pastilla se tiene que engrapar en 2 terminales. Va a haber una pastilla gruesa que se va a engrapar acá a 2 terminales. De tal manera que va a recibir energía de la línea 1 a través de esta laminita. Perdón, de la línea 1 a través de esta laminita, de esta terminal, y de la línea 2 a través de esta laminita. Correcto. Entonces cuando yo engrape la pastilla, ya va a estar en contacto con 2 terminales, que es línea 1 y línea 2. Y entonces acá yo voy a conectar mis cables, mis respectivos cables de salida. Conecto cable 1, cable 2, que ya son los cables que, por ejemplo, si yo tengo un aire acondicionado, esto ya va al aire acondicionado 1. Correcto. Nuevamente voy a regresar a la cámara para que observen la pastilla. Es la pastilla. Digamos que la forma de engraparse es que estas dos son las que tienen las terminales que reciben la corriente. Yo le engrapo, ¡pac! Son pastillas que digamos, da un poco de trabajo engrapar, se requiere bastante fuerza. Ya que le engrapan, estas dos terminales pues están conectadas a una patita que tiene tensión digamos a 110, la otra tiene tensión a 110, pero son líneas desfasadas, son líneas distintas. Entonces ya lo alimenté y listo, esto ya se puede conectar a mi motor. Puedo energizar mi motor o apagarlo. Correcto. Bueno, hay centros de carga que son que pueden alojar diferentes cantidades de pastillas. Este, por ejemplo, puede alojar, ya lo contamos, 12 pastillas. 12 pastillas de un polo. Este que tenemos acá, solamente 4 pastillas. Este que tenemos acá puede alojar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por 2, 24 pastillas. Y este santo tablero, pues un montón. Pueden observar, acá se alcanza a ver que las pastillas van encontradas. De un lado van unas pastillas, del otro van otras pastillas. ¿Qué es exactamente esto? Nada más que acá tiene ya la tapa que nosotros vemos cuando vemos un centro de carga. Estos tableros no tienen su tapita, están descubiertos. Si se quieren dar una idea, un centro de carga, por ejemplo, de este estilo, debe costar alrededor de 3.500 pesos. Un centro de carga como de este estilo, unos 2.500, 3.000 pesos. Un centro de carga de este estilo costará unos 500 pesos. Y un centro de carga de este estilo cuesta como 7.000 pesos. Sobre todo de esta marca, que es Square D. El símbolo es un cuadradito con una D. Por eso se llama Square D. Es una marca muy famosa, es de alta calidad, es muy utilizada en la industria.
tienen muy buen desempeño estos equipos, pero son muy costosos. Y bueno, a este centro de carga que le entrarán como 48 pastillas, no sé, habría que contarlas. Muchas pues. Vamos entonces a terminar ya hicimos el diagrama eléctrico, vamos a dibujar ahorita el diagrama unifilar. Recordemos que el diagrama unifilar es solamente un resumen del diagrama eléctrico, pero en el diagrama unifilar ya seleccionamos las características de nuestra pastilla. Si va a ser una pastilla de 2 polos o de un polo y por qué amperaje, 15 amperes, 20 amperes, 25 amperes, dependiendo del consumo que vaya a tener esa pastilla, el consumo que vaya a tener asociado esa pastilla. Entonces vámonos ahorita a la cámara para dibujar el plano. Bueno, aquí tenemos nuestra hojita donde vamos a dibujar nuestro diagrama unifilar. Les recuerdo que en nuestro diagrama unifilar no se suelen representar las distintas fases en el dibujo o en el diagrama. Esto debido a que lo que vamos a representar realmente es un simplificado del diagrama eléctrico. En ese sentido, por ejemplo, la cometida se suele dibujar, ¿sí? Dibujamos la cometida. Pero de la cometida solamente vamos a ver que sale un solo hilo. Este hilo va a ser alimentado a mi centro de carga. El centro de carga lo puedo expresar nuevamente con líneas punteadas. Y nuevamente les comento que en este caso no se suele representar el neutro. Entonces, lo que se suele representar en un diagrama unifilar son todas las pastillas que tenemos en el cuadro de control. Si vamos a tener varios centros de carga o cuadros de control, hay que nombrar estos centros de carga. Por ejemplo, vamos a nombrar este como CC1. Si tuviéramos varios centros de carga, pues hay que especificar qué centro de carga es este. Y este mismo CC1 hay que especificarlo en nuestro diagrama arquitectónico. Correcto, donde está la localización de nuestros equipos y toma corrientes, etcétera, hay que simbolizar el CC1. Entonces, donde ponga su simbolito del centro de carga, van a colocar CC1. Bien, entonces en este diagrama unifilar vamos a representar cada una de nuestras pastillas como si fueran solamente una. Todas las vamos a representar de la misma manera. Correcto, como si fuera solamente una. Tanto las de un solo polo como las de dos polos. Por ejemplo, las de dos polos vamos a dibujarla por acá. La única diferencia con la de dos polos es que le vamos a poner una indicación que es una pastilla de dos polos por 15 amperes, 20 amperes, 30 amperes. Y en este caso la primera, una pastilla de 1 por ejemplo 15 amperes. Le estoy poniendo de una vez 15 amperes porque yo ya sé que el cálculo me va a dar 15 amperes. En este caso la pastilla va a ser del cubículo 1. En el cubículo 1 recuerden que, bueno, ya en el diagrama unifilar lo único que hay que representar acá abajo son las cargas. ¿Qué tipos de cargas y cuántas cargas tenemos? En el primer cubículo, ¿qué es lo que tenemos? Solamente tenemos luminarias y tomacorrientes. De hecho, en las tres primeras pastillas, que son las de los centros de carga, tenemos solamente tomacorrientes. Bueno, ¿qué digo? Tanto en los cubículos como en el cubículo de mantenimiento y en el cuarto de herramientas, las únicas cargas que tenemos son luminarias y tomacorrientes. Entonces, acá la única manera el dibujo lo que vamos a hacer solamente va a ser un símbolo de luminaria y un símbolo de tomacorrientes. No le vamos a colocar neutros ni apagadores.
Y esto lo vamos a realizar para todas las pastillas. En este caso, ¿cuántos tenemos de cada uno? Tenemos 2 y 2. Eso lo podemos dibujar acá en pequeñito. 2 y 2. Y bueno, vamos a trazar para cada uno de ellos. Para no hacer el video tan largo, voy a hacer solamente solamente los dos primeros cubículos. Voy a hacer el de un aire acondicionado, el de un equipo 220 y el de los tomacorrientes. Correcto, para que sea un diagrama unifilar simplificado y ustedes si quieren pueden practicar y terminarlo en sus casas. Bueno, entonces vamos a hacer en este caso del cubículo 2. Bien, en el caso del cubículo 1, ¿qué es lo que tenemos? 2 y 2. Y en el cubículo 2 tenemos 2 luminarias y un tomacorriente. Entonces, 2 luminarias y un tomacorriente. Algo que no les especifiqué y que les tengo que dar yo en su momento es cuál es la potencia de la luminaria. En este caso vamos a suponer que la potencia de las luminarias todas son de 30 watts. Entonces 2 por 30 watts. Y en este caso los tomacorrientes, si yo no les especifico de cuántos son, vamos a tomar en cuenta que son de 180 siempre. Correcto. Entonces 2 por 30, 1 por 180. Acá lo que tengo que sacar es cuál es el consumo total. Vamos a ver. No creo que se alcance a ver, vamos a sacarlo mejor así. Entonces, ¿cuál es la carga total que tenemos de este lado? Tenemos 2 por 30, 62 por 180, 360, 360 y 60, 420. Entonces, en total acá tenemos 420 watts. Es decir, en total, esta pastilla va a tener una carga asignada de 420 watts. Esos 420 watts representan una intensidad calculada de 420 entre 127. Esto es igual a 420 entre 127. Una carga de, en total van a pasar por allá 3.3 amperes. 3.3 amperes y una intensidad de interruptor termomagnético, que es simplemente multiplicar esto por 1.15. 3.8. ¿Qué significa esto? Yo tengo que seleccionar una pastilla que cuando menos me dé 3.8 amperes. ¿Correcto? La pastilla más pequeña que existe en el mercado es la de 15 amperes, por eso que selecciono una pastilla de 1 por 15. Bueno, la segunda pastilla, sea cual sea que yo haga el cálculo, si va a tener menos elementos, entonces voy a utilizar una pastilla de 1 por 15 y va a ser lo mismo. Bien, vamos a dibujar en este caso. Ahora vamos a cambiar de pastilla. Vamos a dibujar una pastilla. Vamos a dibujar la pastilla de un aire acondicionado. Vamos a dibujar la pastilla del aire acondicionado 1. Entonces, yo les decía, en este caso, en el diagrama eléctrico, ustedes tienen que representar las pastillas como si fueran dos. Por ejemplo, si es un aire acondicionado que funciona con 220, monofásico 220, la pastilla debe tener dos hilos acá, de 110 cada uno. Bueno, en el diagrama unifilar no vamos a representar estas dos, vamos a representar solamente con una sola, como si fuera una sola pastilla, pero a cambio vamos a hacer un indicativo de que va a ser una pastilla de 2 por algo. Entonces, procedemos. ¿Y cuál es la carga asociada a esta pastilla? Pues simplemente dibujamos una bolita con el equipo, que va a ser el aire acondicionado 1. ¿Correcto?
Y vamos a señalar acá en la pastilla que es una pastilla de 2 por algo. Hay que saber de cuánto amperaje va a ser. Vamos a regresar ahora a la ficha técnica del aire acondicionado. En la ficha técnica del aire acondicionado podemos ver de cuánto amperaje va a ser el aire acondicionado que nosotros seleccionamos. Podemos observar acá, este aire acondicionado es de 5.41 amperes. Correcto. 5.41 amperes. Nos vamos a ir a... Regresamos a la cámara. Y entonces acá no hay que calcular el amperaje. Nosotros calculamos el amperaje en este tipo de dispositivos donde tenemos la potencia consumida, ¿no? Pues una luminaria consume 30 watts, consume 60 watts, un toma corriente consume 200 watts, etc. Pero cuando tenemos un equipo complejo y ya conocemos a través de su ficha técnica cuánto amperaje va a consumir, no es necesario calcular todo esto. Vamos a leer directamente en su ficha técnica la intensidad consumida o intensidad calculada, perdón, consumida. Intensidad consumida. La intensidad consumida va a ser de 5.41 amperes, 5.41 amperes, pero el factor de seguridad todavía lo tenemos que calcular, es decir, intensidad del interruptor termomagnético va a ser 5.41 por 1.15. Entonces 5.41 por 1.15, 6.22. 6.22. Es decir, para mi aire acondicionado, perdón, para mi aire acondicionado tengo que seleccionar entonces una pastilla de 2 por 15 amperes. Bien, vamos a calcular ahora. Como todos los aires acondicionados son iguales, pues esto va a ser lo mismo para los aires acondicionados. Todos los aires acondicionados, 1, 2, 3, 4, van a tener una pastilla de 2 por 15. Más adelante vamos a ver un video donde vamos a aprender a seleccionar el calibre de los cables, ¿correcto? Que ese es otro circo. Bueno, entonces, como todos los aires son iguales, vamos a olvidarnos de los aires acondicionados y vamos a pasar entonces a la selección de la pastilla de el primer equipo, en este caso E1. Si se acuerdan, el equipo E1 es la soldadora. Entonces vamos a leer nuevamente la ficha técnica de la soldadora. Vamos al PDF. Bien, la soldadora, acá tenemos la ficha técnica. La vamos a conectar a 220. Dos hilos de 220. O sea, dos hilos que entre los dos hilos hay 220. Si yo checo la tensión entre fase y fase, en total van a ver 220 de tensión. ¿Correcto? Le repito, acá en este otro caso existen otras instalaciones de mayor potencia donde si yo mido la tensión entre dos hilos voy a encontrar que la tensión va a ser 440. Esto es porque el transformador te otorga 440 de tensión. En los usos residenciales siempre van a encontrar 220, jamás van a encontrar en un uso residencial que les den a ustedes 440 de tensión. Esto ya es de uso industrial, ya sea para industria ligera o industria pesada, 440. De hecho, les comento, ahorita traigo un posible proyecto con la CFE de automatizar la CFE, la Central Termoeléctrica Mérida 2, utiliza agua para sus torres de enfriamiento. El agua que utiliza la CFE, pues normalmente en los equipos que se conocen como torres de enfriamiento, el agua se va evaporando y se va perdiendo agua al ambiente en forma de vapor. Bueno, esa agua que se pierde en forma de vapor, la CFE la tiene que recuperar. Y para recuperarla lo que hace es
estar tomando agua de diferentes pozos que tiene cerca de la central termoeléctrica. Bueno, ahorita traigo un posible proyecto de automatizar estos pozos, o mejor dicho, las bombas, ¿no?, que tienen los pozos. Lo que quieren automatizar es el encendido y el apagado de estos pozos, así como tener un control de la tensión, del amperaje, cuánto consumen, a qué tensión están trabajando. Si por alguna razón se sale de las características de funcionamiento del equipo, pues que se apaguen las bombas para protegerse. Bien, y en estas instalaciones, casualmente lo que tenemos son bombas trifásicas, son 3 hilos, pero con una tensión de 440 entre dos de esos hilos. O sea, si yo mido entre el hilo 1 y el 2, hay 440. Si mido entre el hilo 2 y 3, hay 440. Y si mido entre el hilo 3 y 1, hay 440 volts. Pero, de hecho, cada instalación ahí tiene su propio transformador. Cada bomba tiene su propio transformador. Y bueno, ya les diré si nos dan el contrato. A mí y a los chavos con los que estoy trabajando para hacer esas instalaciones. Bueno, en este caso nosotros estamos como digamos, nuestro ejercicio que estamos practicando, solamente tenemos tensión 220 entre fase y fase, pues vamos a tener que conectar nuestra soldadora con esta configuración, tensión a 220 entre fase y fase, y leemos cuál va a ser el amperaje que va a consumir, el amperaje máximo que va a consumir mi soldadora cuando lo conecte en esta tensión. Bien, entonces vamos a ver, 220 volts, 84 amperes. Vamos a nuestra cámara y vamos a dibujar nuestra soldadora en este lado. Y bueno, vamos a poner E1 y vamos a ponerle acá que la intensidad calculada es de 84 amperes. Correcto. En realidad es muchísimo esto de 84 amperes, porque acá la ficha técnica es de una soldadora bastante grande, es una soldadora industrial, de esas que se utilizan para soldar vigas de edificios. De hecho, yo tengo una igualita de como la que estamos viendo, como la que les mostré, pero la verdad nunca lo he utilizado en su capacidad máxima. Es un monstruo ese equipo. Entonces, acá obviamente, si yo llegara a utilizar la máquina en su capacidad máxima, pues va a consumir 84 amperes, o va a requerir 84 amperes para poder funcionar. Bien, entonces siempre hay que seleccionar nuestro interruptor termomagnético con un factor de seguridad. Ese factor de seguridad es el 15%, es un factor de seguridad del 15%, que es la intensidad del interruptor termomagnético. Son 84 amperes por 1.15. Total son 96.6 amperes. 6 amperes. Entonces, ¿de cuánto tiene que ser esta pastilla que voy a seleccionar? Pues tiene que ser de 100 amperes. Es una pastilla bastante grande. Y les repito, que yo diga que es una pastilla bastante grande no tiene nada que ver con el tamaño físico de la pastilla. En el argot, si te dicen, es una pastilla bastante grande, se refiere a la capacidad de la pastilla. Si es de 100, 50 amperes, 30 amperes. Ya una pastilla de 50 amperes es mucho. Una pastilla de 100 amperes es un monstruo. Yo en mi taller les repito, tengo una máquina de hecho, no sé si esta está más grande que la que tenemos acá. Sí, mi máquina es un poquito más grande, o sea, es de mayor capacidad. Esta es de 300 amperes en su salida de soldadura, la mía es de 350. ¿Qué significa eso? Que mi máquina, si yo la opero en su máxima capacidad, no va a consumir 84 amperes, va a consumir aún más, quizás 90 amperes. Sin embargo, en mi casa yo no tengo puesto, o en mi taller, perdón, yo no tengo puesto una pastilla de 100 amperes. Una pastilla de 100 amperes es
muy costosa. Voy a requerir acá una pastilla de caja moldeada, que me va a salir en más de 5,000 pesos esta pastilla, o este interruptor termomagnético. Es una lana. Ahora, yo como jamás voy a utilizar esta máquina en mi taller con la máxima capacidad, no voy a estar soldando traves de edificios, pues obviamente no requiero, o sea, sé que no la voy a utilizar en condiciones tan, digamos, tan, donde requiere un alto desempeño o mucho amperaje. Entonces, como yo ya sé que lo máximo que voy a estar utilizando son 30, 40 amperes, pues la pastilla que yo tengo puesto en mi taller es de 50 amperes. Sin embargo, algo que me pasa muy seguido es que cuando yo estoy, cuando voy a soldar y yo enciendo la máquina requiere de mucha energía para poder, digamos, arrancar. Entonces, cuando yo enciendo el switch de la máquina tiene su propio switch, me suele botar esta pastilla. Porque la pastilla que yo tengo es de 50 amperes, no es la que debe ser. ¿Correcto? Debo tener una pastilla más grande. Entonces, yo subo la pastilla de la máquina, el interruptor que trae la maquinita. Es un interruptor bastante grande. Y pum, me bota esta pastilla. ¿Por qué? Porque no tengo la pastilla adecuada. ¿Por qué? Porque es extremadamente costosa. Bien, en mi casa, ¿qué tensión tengo? Pues obviamente tengo 220 entre dos hilos. Si pudieron observar la ficha técnica que les mostré de la soldadora, pues si hubiera tenido corriente 440, la máquina funciona con 40 y tantos amperes cuando mucho. Mientras más grande sea la potencia, perdón, la tensión, va a requerir menos amperaje. Y después vamos a ver estas cuestiones. Pero bueno, entonces por el momento ya seleccionamos un equipo y de la nada salió que hay un equipo que requiere una pastilla de 2 por 100 amperes. ¿Correcto? Nos falta ver cosas acerca de cómo medir la tensión. Cuando veamos el tema de motores, les voy a enseñar cómo medir la tensión realmente que está consumiendo el equipo. Una cosa es leer la ficha técnica que nos dice el equipo y otra cosa es que ya que está instalado este equipo, verificar que efectivamente está consumiendo los 84 amperes, los 25 amperes o lo que diga la ficha técnica. Porque siempre hay que corroborarlo, hay que ver que la instalación sea adecuada para lo que está realizando el equipo. No vaya a ser que el equipo esté trabajando con una sobrecarga. Eso va a ocasionar que eventualmente se queme el equipo o que la instalación no pueda satisfacer las condiciones de suministro eléctrico. Correcto. Vamos a terminar este diagrama agregando otro equipo más. Vamos a agregar ¿qué será? Vamos a agregar vamos a agregar el equipo. Vamos a agregar el tomacorriente para los. Perdón, la pastilla para los 4 tomacorrientes, ¿sí? Esta que está acá, la última. Entonces, ya ustedes pueden practicar agregando las demás pastillas, haciendo su diagrama unifilar completito. Entonces, vamos a agregar acá una pastilla. Esa pastilla va a ir a puros tomacorrientes. ¿Cuántos tomacorrientes son? 4. ¿Cuánto va a consumir cada tomacorriente si yo no les especifico qué equipo va a estar conectado a este tomacorriente? 180. ¿Por qué? Por la norma oficial mexicana. Entonces nos vamos y 4 por 180 a 7200. 720, perdón. Sí, 720. 720 watts. Correcto. Entonces, intensidad calculada 720 entre 127. Si el equipo funcionara con 220, entonces no sería entre 127, sería entre 234. No sé, la tensión de bifásica, tengo que rectificar ese dato, no me acuerdo. Y la intensidad del interruptor termomagnético serían entonces 720 entre 127 por 1.25, 6.5.
6.5 amperes, correcto. ¿Qué significa esto? Que mi pastilla que voy a seleccionar acá va a ser de 1 por 15. Y les hago un comentario importante. Cuando ustedes terminan sus diagramas unifilares, todos sus diagramas les van a servir para contar su material eléctrico. Acá, por ejemplo, en este diagrama ustedes ya pueden ir contando. Voy a requerir en total 3 pastillas de 1 por 15. 1, 2, 3. Voy a requerir una pastilla de 2 por 15. Bueno, en total van a haber 4 aires acondicionados, entonces van a requerir 4 pastillas de 2 por 15. Para el equipo E1 voy a requerir una pastilla de 2 por 100, ¿correcto? Y van haciendo su lista de materiales. ¿Cuánto de cada cosa? De qué estilo, si va a ser una pastilla de engrapar, entonces van a utilizar un centro de carga de engrapar, ¿correcto? Si en total van a requerir, recuerden que una pastilla de 2 polos ocupa 2 espacios en el centro de carga. Entonces, al final van a hacer van a contar cuántos polos van a ocupar en su centro de carga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chalala, chalala, hasta que cumplan todas, que creo que fueron 17 que habíamos contado, correcto. Si de repente les dio 17 pastillas, ustedes buscan un centro de carga que tenga al menos 17 espacios. No hay ninguno. Yo creo que el más pequeño que van a encontrar va a tener 18 espacios. Mi recomendación siempre va a ser que dejen al menos un 30 o 20% de espacios libres. Si ustedes, por ejemplo, requieren 17 espacios a ocupar, seleccionen un centro de carga de 22 o 24 espacios, correcto, porque las instalaciones eléctricas industriales siempre crecen y es más show tener un centro de carga y agregar otro centro de carga y agregar otro centro de carga solamente para ir agregando pastillas. Sale mucho más caro. Es mejor tener un centro de carga que ya sea un poco más grande y tenga espacio para poner pastillas nuevas. En la Facultad de Ingeniería Química, los centros de carga tienen espacio de sobra para poner más pastillas. No hay tantos equipos conectados. De hecho, pusieron, a mi parecer, centros de carga muy grandes para pues, el número de equipos que tienen ahí en las naves. Pero bueno. Quizás en los próximos años, en los próximos cursos, como parte de su proyecto o en lugar de hacer este tipo de proyectos, algunos harán los diagramas eléctricos de todas las naves, que no existen esos diagramas eléctricos. Realmente no hay manera de saber qué pastilla enciende qué cosa, o no se tiene un plano estricto para saber cómo está toda la electricidad o las instalaciones eléctricas de la FIC. Bien. Pero bueno, y no es tan difícil de rastrear. Finalmente, con el plano arquitectónico o dando haciendo una visita a las naves, se puede más o menos trazar los distintos tomacorrientes, luminarias, etcétera, y se puede realizar este tipo de diagramas primero e ir realizando o generando todos los planos del proyecto de la instalación eléctrica de la FIC. Pero bueno, eso es otro cuento. Entonces nos vemos en el siguiente video. Denle like, chicos.